Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa, en nuestro momento con Él. Es para nosotros una bendición, para nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano. Es un gusto poder nuevamente compartir este material que esperamos sea de edificación y de crecimiento espiritual para todos los que lo puedan ver. Desde ya reciban un caluroso saludo de parte de la Iglesia de Dios Tu Sanador, y va a ser un gusto tener noticias de ustedes. Pueden comunicarse por medio de nuestra página de Facebook y también nuestra página en YouTube. Así es que les invitamos para que se comuniquen con nosotros y sean bienvenidos a este programa de hoy. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes el poder de la palabra de Dios, y como siempre quisiera robarles unos segundos para poder poner en las manos de Dios lo que vamos a compartir esta mañana. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, Dios de amor y de misericordia, te pido que bendigas a cada persona que está viendo este programa. Te pido, Señor, que refresques y abras su mente espiritual para que pueda recibir el conocimiento espiritual que emana de tu palabra, y que nos permitas recibir el máximo beneficio en el conocimiento de la misma. Ayúdanos, Señor, porque eso nos va a servir para tener una vida plena, una vida completa, una vida llena, Señor, del poder de tu presencia en nosotros, para que caminemos como tú anhelas que caminemos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hablar entonces sobre que Dios tiene su sabiduría como un misterio. Y en el hombre hay mucha ignorancia en relación con este misterio. Por ejemplo, si pudieras leer Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que el Señor nos quiere revelar su palabra, y el propósito es que nuestros hijos también tengan esa revelación, pero con un propósito definido, con el propósito de que esa revelación nos sirva para vivir. Amén. Para que nosotros vivamos conforme a la ley de Dios, ¿verdad? Y como Dios es un Dios de generaciones, ¿verdad? Porque Abraham, Isaac, Jacob, o sea, siempre vemos en la Biblia, sí, las generaciones son muy importantes para Dios. Así el es. Legado, ¿verdad? Que uno va dejando en cada generación. Sí, porque muchos se fueron apartando de esas generaciones para no estar enmarcados dentro de la ley de Dios. Pablo nos dice a nosotros que la ley es espiritual, y es espiritual precisamente porque la revela el Espíritu Santo, porque nos conduce a hacer la voluntad de Dios, que es redundante para nuestro beneficio, porque al cumplir tú la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es beneficiar tu vida cotidiana. Porque cuando uno se levanta por la mañana, uno no sabe el acontecer del día, uno no sabe qué fin va a tener ese día. Muchas personas se van a levantar hoy y posiblemente en la noche ya no estén vivas, porque así es. Pero sin embargo, Dios quiere revelarnos a nosotros muchísimo más allá de lo que es la vida natural, ¿verdad? La vida sobrenatural que Él nos ofrece, la vida eterna. Sobre eso es de lo que tratamos de hablar. Entonces, la sabiduría de Dios, tenemos que entender que es la sabiduría del propio Dios. No es simplemente un conocimiento que nosotros querramos obtener, sino Él nos da su propia sabiduría. Porque el conocimiento produce madurez, y la madurez produce sabiduría, que es algo tan superlativo. Y notemos aquí que la sabiduría de Dios se proclama como un misterio. O sea, está tratando de decirnos que esta sabiduría de Dios, esta palabra preciosa que es Cristo, prácticamente no está al alcance natural de las personas. O sea, al alcance en el sentido de que cuando la leen, muchos dicen, es que la leo pero no la entiendo, y tienen razón, porque este no es un bestseller, esta es la palabra de Dios, y Él nos la tiene que revelar para que podamos obtener
el mayor beneficio de ese conocimiento. Esto no quiere decir que la sabiduría de Dios sea extraña y que sea misteriosa, sino más bien que comprende hechos que el hombre no puede conocer, no por el raciocinio natural del hombre. La sabiduría de Dios tiene que ser revelada. Es un misterio, ya que nunca puede conocerse a menos que Dios la revele. Ningún hombre puede entrar en el cielo a descubrir a Dios y la verdad. Si este mundo material va a conocer el mundo espiritual, entonces Dios, que es espíritu, tiene que revelarse a sí mismo y a su mundo espiritual. Porque uno quisiera que fuera así como un chasquido de dedos, pero no es así. Tenemos que tener paciencia. Y aquí el punto número 1 que vemos en relación a lo que platicamos esta mañana es que ¿en qué consiste la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la sabiduría predicada por Pablo? La sabiduría que se debe hablar entre los que están preocupados por ser maduros. Es el Evangelio de Dios, la buena nueva acerca de Cristo y este crucificado. El Evangelio cuenta cómo Dios reconcilió al mundo consigo mismo y cómo el hombre debe ser reconciliado con Dios. O sea, para nosotros es bien importante entender que el Evangelio, que la gente cree que lo entiende perfectamente, que lo conoce, que lo ha leído. Hay gente que te va a decir, yo he leído que 10 veces la Biblia o 100 veces la Biblia, pero eso no tiene ninguna implicación con lo que estamos hablando. Porque la esencia de lo que estamos hablando es que recibir la revelación de Dios para comprender lo que estamos leyendo. Por ejemplo, cuando el eunuco que era ministro de la reina Candace venía en su carroza, se le apareció el siervo de Dios y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo? Le digo, si no me explica. Pero fíjate qué pregunta más puntual, porque él fue enviado por el Espíritu Santo y la pregunta fue, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo que necesitaba que alguien le revelara lo que estaba leyendo. Estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces él explicó, al extremo de que había agua y se bautizó, porque es formidable cuando Dios revela todas estas cosas, porque el Evangelio demuestra cuán sabio ha sido Dios al lidiar con el hombre y su mundo. Por consiguiente, el Evangelio, Cristo y este crucificado es la sabiduría y el misterio de Dios. Es la sabiduría misma que todo hombre debe poseer si desea conocer a Dios y vivir con Dios por toda la eternidad. Y nosotros debemos sentirnos dichosos de comprender que Cristo vino a la tierra, fue un ejemplo formidable para nosotros desde niño hasta que tenía 30 años, fue un hijo excelente, todos los vecinos sabían quién era él, cómo era él, y en sus 3 años y medio de ministerio público, ahí se revela realmente él como Dios. Como en el caso de la samaritana, ella vio algo en él, a ella la trajo él, de muchas formas y de muchas maneras, él era atrayente, él atraía, pero cuando hablan y ella le dice, nosotros decimos que hay que adorar aquí, o nuestros padres dicen que hay que adorar aquí, pero ustedes dicen que en el templo, y Jesús le da una revelación, o sea, le manifiesta, y ella tiene aquello de decir, me parece que tú eres profeta, o sea, Cristo es tan maravilloso porque se revela a nosotros, como dice Hebreos, como ese sumo sacerdote que nos comprende, porque vivió en carne propia lo que nosotros vivimos. Eso es lo maravilloso de Jesús. El otro día había alguien burlarse de la palabra y del Evangelio por el hecho de que Dios tuviera un hijo, y él lo puso de una manera fría y cruel, cínica. Pero cuando uno lo ve en el contexto de Dios, en la revelación de Dios, uno le haya tanto sentido, pastor, uno le haya tanto amor a Dios por nosotros, la humanidad, que uno dice, de verdad, aunque el hombre te desprecia, Señor, aunque el hombre te ignora, aunque el hombre te da la espalda, tú sigues ahí con tus brazos extendidos para todos los que quieran creer, todos los que quieran aceptar el mensaje y la sabiduría que él tiene. Por eso es que el mensaje es complementario en sí mismo, porque dice que es conocer al Evangelio, a Cristo, pero luego agrega, y a Cristo crucificado.
porque esa es la esencia. Si Él no va a la del cruz, Evangelio. estaríamos perdidos. Si Él no va a la cruz, no tendríamos razón de estar haciendo este programa. Así es. Porque Él murió y resucitó y está Amén. sentado a la diestra del Padre. Entonces, eso es lo que manifiesta un gozo en nuestro corazón, de que la vida aquí en la tierra no termina y ahí se acabó todo, sino que termina aquí el ciclo de vida de este cuerpo, que dice el Señor que son 70 años y que en los más robustos 80 años. Pero la realidad es que cuando nosotros comprendemos el Evangelio de Cristo y a Cristo crucificado, entendemos que hay una eternidad esperándonos. Entonces pierde valor el amor, la intensidad de la pasión que sentimos por esta carne y por este mundo. Y entendemos que aquí solo estamos de paso, que este mundo no es nuestro hogar, que nosotros al salir de este mundo vamos de regreso a nuestro verdadero hogar. Y esa es una revelación maravillosa de Dios para nosotros, porque aquí nos dice en este estudio que los líderes de este mundo no conocen la sabiduría de Dios, porque no la comprenden. No comprenden el origen de Dios y el origen de la vida. La naturaleza de Dios y la vida, o sea, la razón subyacente de por qué la vida es como es. ¿Podrías leernos, por favor, Deuteronomio 8, versículo 2? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces aquí hay un propósito definido de la vida. O sea, cuando habla de 40 años en el desierto, está tipificando los 40 años de mi vida, de los 20 a los 60, donde yo soy productivo, donde yo puedo crear un patrimonio para mi familia, donde yo puedo alcanzar mis metas del mundo, donde yo puedo ser alguien. Pero el Señor dice que me voy a acordar que en ese tránsito de 40 años, en la Biblia el 40 siempre es un número de prueba, o el 4. Y ahí nos está diciendo Él que no nos trajo al mundo, que no nacimos en el mundo para ser felices, ni para ser ricos, ni para ser dichosos, no. Él dice ahí, te puse aquí estos 40 años, primero empieza diciendo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, dice él. Porque el propósito de mi vida aquí es ver si yo deseo obedecer o no los mandamientos de su palabra. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, probarnos si queremos nosotros realmente estar de acuerdo con Él y tratar de caminar con Él. Es difícil, pero Él nos ayuda. Por eso dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque nosotros mismos no podemos, nosotros nos rendimos fácilmente, pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, con el propósito de que nosotros, a través del conocimiento de Dios, podamos subsistir a la prueba que estamos atravesando en este valle de la tierra, ¿verdad? Este valle de lágrimas. O sea que también el hombre no comprende el fin o destino de Dios y la vida. El mundo y sus líderes no logran comprender de dónde provenimos, por qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Hay dos pruebas claras de esta realidad. La número 1 es que si los líderes hubieran conocido la sabiduría de Dios, no habrían crucificado al Señor de gloria. Jesucristo es el Señor de gloria, Dios mismo. Él vino a la tierra para salvar a los hombres y no vino a salvarlos solamente por 70 y pocos años, sino para salvarlos eternamente. Aún así, los líderes lo rechazaron y lo crucificaron. No habrían hecho esto de haber conocido la sabiduría de Dios. O sea que aquí vemos un pensamiento, que los líderes de la época de Cristo lo rechazaron. Su rechazo fue simbolizado exactamente
lo que muchos líderes han hecho y siempre harán, rechazarlo. El mundo es culpable ante Dios, culpable de rechazar su sabiduría. Si pudiéramos leer en Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 9 al 19. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvían, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto, es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por una razón, rechazaron la sabiduría de Dios. Así es. Ahí está bien definido lo que actualmente, incluso, eso hace más de 2000 años, pero el mundo ha seguido así por más de 2000 años y lo sigue haciendo ahora, rechazando al Salvador, rechazando a Dios, rechazando su sabiduría. No les interesa. Y sin embargo, la vida nos enseña que toda la sabiduría del hombre es variante. Lo que hace 1000 años era un gran pensamiento florido, ahora es marchito, es mustio, porque hay nuevos pensamientos, ¿verdad? Y así es la ciencia también, varía continuamente, evoluciona y cambia, ¿verdad? Exponencialmente. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué es tan importante entender la sabiduría de Dios. Como dice Pablo, estamos bajo el juicio de Dios. Los líderes del mundo nunca han visto ni han escuchado la verdad. La verdad nunca ha entrado en el corazón de cada uno de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la verdad de Dios es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dice en 1 Corintios 2, versículo 9, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama a Dios, usted se va a interesar en la sabiduría de Dios. Amén. Usted va a buscar con fervor aquí en esta palabra divina, en esta palabra de Dios, las respuestas a todas las interrogantes que le surgen a usted cotidianamente en su corazón. No es malo tener dudas, no es malo querer averiguar, no es malo inquirir. Lo malo es no amar a Dios. Pero cuando amamos a Dios nos interesamos por su sabiduría. Porque la vida no es simplemente comer, trabajar y dormir. Un círculo vicioso, no. La vida está llena de frescura, de novedad, de bendición, cuando estamos nosotros asidos a la verdad que es Cristo. Así es. Y esa sabiduría nos permite a nosotros tener un concepto diversificado de lo que es realmente, redundantemente, la vida en la tierra. Amén. Amén. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la verdad y la sabiduría de Dios son la riqueza de su gloria y su gracia, la cual envió al mundo por medio de Cristo. Las riquezas y los beneficios más gloriosos que se puedan imaginar, pero la riqueza y los dones de Dios solo se encuentran en Cristo Jesús. Él vino a la tierra a revelar la verdad acerca del hombre y de su mundo. ¿Cuál es esa verdad? El hombre y su mundo se habían creado en perfección, pero el hombre se ha corrompido y ha corrompido a su mundo a través de ¿qué? ¿Qué lees tú ahí en el estudio? El pecado, el engaño, el robo, el descuido, las mentiras, la matanza, la inmoralidad, el egoísmo, el poder, la complacencia. Exacto.
Y eso es en lo que el mundo se regocija con sus líderes. Ayer salió en las noticias que en Ohio, en los Estados Unidos, un somalí con un cuchillo de carnicero hirió a muchas personas y ahí lo mataron. Pero eso es común aquí en Latinoamérica. La vida no vale nada, pues asesinan a cualquiera y matan a cualquiera. Aquí en nuestro país tú puedes ver las noticias. Antier mataron a un piloto de autobús, hoy matan otro. Y esto no para, porque estamos inmersos en eso. Por eso es tan importante la sabiduría de Dios en el hombre, porque es lo único que lo puede detener. Durante la Revolución Francesa, yo te he conversado, tuvieron que acudir a la iglesia para que la iglesia ayudara a detener la anarquía que estaba destruyendo a la nación completamente. O sea, cuando el hombre no tiene la sabiduría de Dios, su fin es la autodestrucción. Eso es lo tremendo. Por consiguiente, el hombre tiene que arrepentirse y acudir a Dios si desea vivir con Dios. Pero observe cómo los hombres recibieron la sabiduría y la verdad de Dios. Rechazaron y crucificaron a Cristo. ¿Qué era la sabiduría? ¿Qué era la revelación? El camino, la vida. Era el camino. Él quería enseñarles, pero lo que hicieron fue matarlo, anularlo. ¿Y cómo él sabiéndolo? Qué amor y qué paciencia, porque él sabía lo que iba a acontecer. Y él se lo dijo a los discípulos cuando ya venía ese día y estaba cercano, él se los dijo. Pero él mismo dijo que era necesario que el grano de trigo cayera a la tierra y muriera, ¿verdad? Sí, pues, para que entonces llevara mucho fruto. O sea, nosotros nos podemos gozar de saber que somos fruto de ese sacrificio. Amén. Somos fruto de salvación a través de Jesús, ¿verdad? Que nos salvó. Por eso a eso se le llama la pasión que tuvo Cristo por la humanidad. Qué pasión de amor más grande, ¿verdad? Sí. Para llegar a ese extremo de sufrimiento y de dolor por nosotros. Porque los líderes del mundo de la época, como los de ahora, sus ojos no podían ver el mundo espiritual. Sus oídos no podían oír la verdad espiritual. Y así sucede ahora también. Nos ven como personas ridículas que estamos como bajo la influencia de conocimientos humanos que nos bloquean y que no tenemos capacidad de tener una mente abierta. Y están tan equivocados, ¿verdad? Así es. Dice, el corazón de cada uno de ellos no podía concebir la verdad espiritual, la gloria de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así dice en Mateo 13, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, nota que no dice y con la mente, con el cerebro entiendan. No, dice con el corazón, porque está hablando de una mente espiritual, ¿verdad? De una mente espiritual que cuando no está Cristo en nosotros no la tenemos, por más que nos esforcemos. Por eso nosotros cuando escuchamos a personas públicas que hablan mal contra Dios, nosotros pedimos que Dios tenga misericordia de ellos. Porque como dijo Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto, estas personas se creen súper inteligentes, ¿verdad? Una mente abierta, que no hay que pelear con la sexualidad, que cada quien escoge qué quiere ser, si es hombre y quiere ser mujer, pues que sea una mujer, ¿verdad? Hay un cuerpo de hombre, y viceversa. Pero eso no dice Dios. Eso no dice Dios. Varón y hembra los creó. No creó un tercer sexo. Sin embargo, la gente nos critica porque piensa que nosotros, de nuestro propio criterio, nos encerramos en ese pensamiento. No, estamos en el pensamiento de Dios. Ese pensamiento no es nuestro, no tenemos esa capacidad. Eso viene de Dios. Dios nos capacita para entender que esas cosas no están dentro del plan de Dios ni de la sabiduría de Dios. Es el hombre que en su actitud de pecado ha determinado pensar, creer y hacer como él quiere.
y hace a un lado totalmente la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Es una lucha. Entonces entramos a que hay una ignorancia espiritual, un embotamiento espiritual que no nos permite a nosotros poder comprender y entender la verdad y la sabiduría revelada de Dios. O sea, dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la verdad de Dios, la cual es el rostro de Cristo. Así es. ¿Alguien quiere ver a Dios? Ve a Cristo. Amén. Él es Dios. En Él habita la plenitud. En Él habita la plenitud de la deidad. En Él está el Padre y está el Espíritu Santo. Así es. Es la parte visible de Dios. Cuando Él habla con la mujer samaritana, le dice, Dios es Espíritu. Le está hablando del Padre. Amén. Dios es Espíritu. Y anda buscando sobre la tierra adoradores en espíritu Y en verdad. y en verdad. ¿Qué es esta sabiduría? Por eso es que el Señor le dice esto a esta mujer. Y esta mujer comprendió. Esta mujer comprendió porque comenzó a predicar esa sabiduría y a enseñar. Y como las personas llegaron y dijeron, al principio creímos por lo que ella dijo, pero ahora creemos por lo que tú nos estás hablando. O sea, se tuvo que quedar con ellos incluso, ¿verdad? Jesús es así. Si lo invitamos, Él viene y quiere Se estar queda. con nosotros. Amén. Si usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo lo reto a que haga la prueba y que le diga desde el fondo de su corazón, Señor, entra en mi corazón. Yo te recibo como mi suficiente Salvador personal, porque necesito que me reveles tu verdad, tu sabiduría, para que mi entendimiento sea ampliado de una manera sobrenatural, para que pueda ver las cosas que ahora no veo con mis ojos, para que pueda oír y entender lo que ahora no logro comprender. Yo lo reto para que usted lo haga. Ahí en su lugar, ahí donde está, usted se lo puede decir. No es algo que venga como un dogma de la religión evangélica. Está en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, donde dice claramente que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hágalo, no porque yo se lo diga, sino porque está en su palabra y porque nosotros lo hemos hecho y hemos experimentado ese maravilloso río de sabiduría que Dios pone ante nosotros. Nosotros apenas nos hemos mojado los pies en ese río. Amén. Un día el Señor quiere que nademos en él, pero eso es con paciencia, con tenacidad, con buena voluntad y con espiritualidad. Les agradecemos la atención que con amor nos han prestado y rogamos a Dios que Él se revele a ustedes. No en lo que nosotros decimos, sino en lo que Él dice en su palabra. Nosotros solo somos voceros de Él. Nuestro hermano pastor nos despide en una oración y esperamos estar la otra semana nuevamente con ustedes. Es un privilegio compartir con ustedes esta palabra edificante, maravillosa, vivificante de parte de Dios. Señor, te pedimos que tú toques nuestros corazones y que tú, Señor, vengas a habitar en nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra y que tú te reveles a nuestra vida. Enséñanos, Señor, para que podamos vivir con sabiduría y para que podamos amar como tú amas, Señor. Comprender las cosas en una dimensión espiritual y tener nuestro pensamiento, Señor, totalmente sano de todas las cosas que el mundo quiere que tengamos como primer lugar. Ayúdanos para que seas tú, Jesús, el primer lugar, para que tu palabra sea lo primero en nuestro corazón. Te ruego bendigas a cada persona que mire esto. Te pido que tú los visites y que tú, Señor, les llenes de paz, de bendiciones y que los ayudes en sus necesidades y que cada uno pueda ver en ti ese Dios de amor y ese Dios de poder, el que sí puede resolver, el que sí puede arreglar las cosas. Así eres tú, Jesús, y por eso te damos honra y gloria y lo seguiremos haciendo hasta el último respiro de nuestra vida. Señor, vamos a decir que Jesús es la salvación y que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, Señor. Amén.